Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Chicas y chicos, porque después se me ofenden. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, quiero comentarles, bueno, hace mucho que no estoy, que no nos hablamos, así que bueno, ahora quiero comentarles lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un revistero muy original. Miren, yo sé que es una época donde muchos revisteros no hay, digamos, muchos, a ver, nos miramos todos por internet, ¿no? Miramos todo lo que necesitamos por internet. Pero bueno, hay gente como yo que a veces compra revistas, ¿sí? Entonces esas revistas las ponemos en el revistero y no nos queda desparramada por la casa. Miren, quiero comunicarle que la primera parte del video se borró porque tuve un problema con la computadora. Pero no quería dejar de subir este video porque la técnica de pintura es muy linda para aplicar en cualquier objeto. Entonces, ¿qué hice? Rescaté lo que más pude de la primera parte del video para que ustedes también, bueno, es lo que tenía, gracias a Dios pude rescatar esas partes para que ustedes puedan ver también cómo es que voy a cortar el cartón. Necesitamos una caja de cartón que sea grandecita, más o menos vamos a usar un rectángulo de cartón de 42 por 56 o 52 por 46 y vamos a hacerle un corte a ese cartón. Después vamos a necesitar tiras de cartón de 10 centímetros de ancho por 52 de largo. Vamos a tratar de reforzar bien ese cartón para poder luego hacer una cartapesta. No es un rectángulo, solo son dos rectángulos porque esto va a ir encastrado, ¿sí? Entonces necesitamos una o dos cajas de cartón, si es grande con una capa quizás le alcance, pero bueno, para asegurarnos dos cajas de cartón, cola vinílica, acrílicos color negro, marrón y color óxido, ¿sí? Si no tienen óxido, tienen rojo, al rojo le ponen un poquito de marrón y listo. Necesitamos betún de Judea, de lo contrario puede ser pomada para los zapatos, cola vinílica, también vamos a pincel, dije cola vinílica, papel madera, papel de diario, el papel que tengan en casa. Es muy económico de hacer. Y sí, vamos sí o sí necesitamos dos cosas. Podemos usar el acrílico color blanco, que también lo vamos a usar, con un pincel liner, un pincel que es muy finito. Y si no tienen, no se preocupen, lo pueden hacer también con el corrector, ¿vieron? Bueno, con ese. Así que estén atentas a este video porque es muy bonito y muchas técnicas van a ver para terminarlo. Va a quedar, yo sé que quedó precioso, así que espero que quiero compartirlo con ustedes. Otra cosita, vamos a comenzar, ya que pasó esto de San Valentín, que hice unas tarjetas, ahora vamos a comenzar a reciclar. O también tengo idea de pintar, que me encanta pintar. Así que bueno, vamos a tratar de hacer con más reciclaje de la mía. Pero bueno, sacando ese tema, quiero decirle no te olvides de darle clic a la campanita, porque bueno, YouTube de esa manera te avisa que he subido un video nuevo. Y bueno, antes de eso te tienes que suscribir al canal. Si no, todavía no estás suscrita. Y si estás suscrita, no te pierdas ese video. Y si no estás suscrita, tampoco te lo pierdas. Manito arriba, por favor te pido el like, ayudarme a continuar con este canal. Y si no te gusta el video y pones manito abajo, coméntame por qué no te gustó, ¿sí? Bueno, ahora sí, te mando un besito grande y vamos al video. Bueno, vamos a comenzar. Esto es lo que yo les decía. Ven, acá tenemos el cartón. Usted imagínese que la tabla de corte es el rectángulo. Yo tengo que cortar, donde ustedes ven el centro, lo tenemos que cortar. Si es un rectángulo, digamos, plano, sin ningún corte. Ahora, si ustedes tienen tiras de cartón, pueden hacer este procedimiento. O sea que vamos a necesitar dos rectángulos de 41 por 56 y más o menos 2 centímetros de espesor, ¿sí? Esa es la idea para que quede bien firme.
Ahora vamos a medir desde la parte superior 22 centímetros. La idea es que queden como si fueran dos ranuras para que encastren, ¿sí? Son dos pequeños rectángulos que vamos a recortar de un lado y del otro para que puedan encastrar. Realicemos un repaso. Entonces, el primer paso es que tenemos los dos rectángulos. El segundo lo calamos. Le hacemos los dos cortes paralelos, que es como un rectángulo chiquito, que es para que encastre. Y vamos a colocarle, una vez que tenemos el grosor, todos los cartones pegados, que nos quede con el grosor que necesitamos, vamos a pegarle cinta de pintor, cinta de papel o cinta de enmascarar, que es lo mismo. Vamos a tratar de reforzar esas partes y vamos a colocarle en todo el lateral, ¿sí? Donde está ese grosor que se ve el cartón, vamos a colocarle cinta de papel. Esto va a hacer que cuando nosotros realicemos la cartapesta nos quede aún más prolijo. Una vez que tenemos todos los cartones y tenemos el grosor que necesitamos ya con la cinta de enmascarar, vamos a pasar a hacer la cartapesta. Esta cartapesta está hecha con papel madera, ¿sí? Es muy fácil. Pegamos papel sobre papel con cola vinílica diluida con un poquito de agua, ¿sí? Si quieren ver cómo se hace la cartapesta, se los voy a dejar aquí en la cajita de la descripción para que ustedes las puedan ver. Y es una técnica facilísima, chicas. Miren, acá están los dos rectángulos. Pasamos a pintar. Vamos a tomar. Estos colores son necesarios porque estamos imitando el color del cuero o distintos colores del cuero. Yo utilicé tierra de sombra tostada. También pueden utilizar marrón chocolate o cualquier marrón que tengan, ¿sí? Vamos a colocarle y vamos a pintar por áreas. Como vieron, yo lo delimité, hice un diagrama más o menos como para pintar distintas zonas. Entonces lo que voy a hacer es pintar cada zona con distintos colores, pero siempre utilizando 3 colores nada más. Miren, es muy fácil. Vamos a pintar también los laterales donde corresponda el diagrama que estamos pintando del mismo color. Y de esta manera vamos a ir pintando todos los espacios. Si llegaste hasta acá es porque te está gustando el video. Entonces quiero invitarte a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Solo tenés que darle clic a la campanita y darle clic al botón rojo, por supuesto, de suscribirte. Así, de esa manera, cuando toques la campanita, le hagas clic, YouTube te va a avisar cuando subí un video nuevo y no te perdés nada. Vos fíjate que todas estas técnicas que te estoy enseñando te van a servir para un montón de cosas que quieras realizar. Así que te invito a que te suscribas. Y si te gusta el video, dale like, compartilo en tus redes sociales, así son muchos más quien pueden hacer estas técnicas. Y también te pido que si no te gusta el video, que me digas por qué, porque de esa manera yo voy a poder mejorar y de esa manera el canal puede seguir avanzando. Ahora sí, vamos a continuar pintando. Una vez que pinté, lo dejé secar muy bien y lo que hice fue hacerle la técnica de pincel seco con color óxido, que se hace o se puede realizar con marrón y una pizca de rojo. Muy bien, bueno, agarré una pinceleta y comencé a pasarlo. El pincel seco se trata de tomar la pintura con el pincel, pasarla por un cartón, por un papel absorbente y luego, ¿sí?, raspar o pasar varias veces en
la superficie. Bueno, en este caso yo lo hice, lo podemos obviar tranquilamente, podemos obviar este paso, pero quería que ustedes vieran cómo se hace. Una vez que tenemos ya pintado y completamente seco, vamos a hacer un graquelado casero. Vamos a hacerlo con cola vinílica, cola de carpintero en este caso. Yo coloqué la cola vinílica en pinceladas cruzadas. ¿Sí? Lo podemos hacer, si no, con pinceladas rectas, no pasa nada. Bueno, vamos a colocarle la cola vinílica a toda la superficie. Vamos a hacerlo por parte. Primero la parte superior y luego vamos a la parte inferior. O sea, la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de adelante y la parte de atrás. Vamos a comenzar por la parte esta, que sería la parte de adelante. Vamos a pasar la cola vinílica para luego poder así pasar el color. Y ahora sí, viene la estrella de este trabajo. Vamos a pasar el acrílico marrón mezclado con una pizca de negro, lo vamos a pasar antes que se seque la cola vinílica. De ahí, cuando se seque el acrílico, lo que va a formar es el graquelado, porque la cola vinílica seca un poco más tarde, porque no seca en los mismos tiempos. Entonces vamos a pasarle a toda esta superficie el acrílico. Esta parte del video también se me borró, pero no se hagan problema, porque una vez que ustedes colocaron el acrílico, lo que van a hacer es tomar un secador de pelo y acelerar el secado. Le van a dar calor y ahí van a notar cómo se van abriendo las grietas. Así que no se hagan ningún tipo de problema, es muy fácil de hacer, solo le pasan un secador de pelo. Si están con la duda, prueban en un pedacito de cartón, haciendo esta misma técnica. En la cajita de descripción les voy a dejar un enlace para que vean cómo se hace un graquelado. Vamos a continuar. En este caso vamos a necesitar un corte de tela. Si tienen alguno en casa, mucho mejor. Yo en este caso quiero decirle antes que nada que puse la tela doble para que no quede muy liviana, así que tenga más cuerpo. Pueden utilizar lona o cualquier tela gruesa. Esta es una tela más o menos que mide un rectángulo de 20 por 25. Miren, yo la puse doble y la tuve que pegar. Así que si tienen una tela fina como la mía, la pegan y luego la dan vuelta, ¿sí? Para que no se note que la hemos pegado. Y así nos quedó perfecta. Muy bien, vamos a continuar. Volvemos a las bases de cartón. Acá, como ven, el graquelado ya quedó seco, totalmente seco. Hay que dejarlo secar muy bien. Y vamos a continuar con el siguiente paso, que va a ser colocarle. Tenemos dos opciones. O colocamos betún de Judea, de Pinturas Eternas, que es la línea que es económica y de muy buena calidad. Luego vamos a recurrir a otro material, que es la pomada de zapatos o betún para zapatos. Entonces, de cualquiera de las dos maneras nos va a quedar perfecto. Para pasar el betún de Judea siempre vamos a utilizar un trapito o un pincel viejo, ¿sí? Al pincel luego lo podemos lavar con aguarrás o con thinner. Miren, vamos a continuar colocando este producto en toda la superficie del revistero. Siempre por delante y por detrás, toda la superficie del revistero. Elegí esta técnica porque de esta manera se va a asimilar más a un cuero. Y aparte, otra cosa que les quiero decir, que queda con un brillo especial. Miren, vamos a colocar con un pincel, vamos a colocar el betún de Judea y vamos a retirarlo con un trapito. Si ven que queda excesivamente oscuro, pueden pasarle un poquito de cera virgen, entonces eso va a hacer que arrastre y que quede mucho más claro. También pueden utilizar algún producto con lo que limpiamos los muebles, y eso también hace que podamos retirar el betún de Judea. Si es pomada para los zapatos, la misma técnica para retirar el excedente.
Miren, un secretito, si el betún de Judea viene muy espeso, pueden colocarlo en algún recipiente que sea un plástico duro, vidrio, lo que sea, y le ponemos un chorrito de agua ras. Eso va a hacer que se aligere bastante y no nos quede tan espeso. Y este procedimiento lo vamos a hacer en las dos bases para armar el revistero, por delante y por detrás. Fíjense en qué hermoso que queda, parece un símil cuero, díganme la verdad, quedó precioso, me encantó el resultado. Ahora vamos a armarlo. Un dato muy importante, fíjense en cómo van las ranuritas. ¿Sí? Es importante que respeten el lugar, la medida de la ranura para que esto encastre bien. Y ahora el gran desafío, vamos a armarlo. Miren, vamos a colocar las dos bases en posición para poder así encastrarla. Fíjense de qué manera, vamos a acomodar donde van las ranuras y vamos a colocar un encastre dentro del otro. Sin miedo le vamos a dar algunos golpecitos porque necesitamos que quede con presión, ¿sí? Bueno, la idea de la técnica de pintura está expuesta para ustedes, espero que la puedan hacer en cualquier objeto. Lo que quiero contarles que la parte de la tela no la grabé, pero ustedes ven el hueco que queda, ahí va pegada la tela. Y le pueden colocar algunas tachas alrededor como para hacerlo más importante. Les pido mil disculpas que no pude mostrar esta parte, pero también quiero decirles que fue muy lindo hacerlo. Espero que les haya gustado, que la técnica de pintura la hayan tomado para poder hacerla en cualquier otro lugar que les guste. Pueden hacerlo en mesitas ratona, pueden hacerlos como base de bandejas. Entonces, bueno, nada, quería ofrecerles esta técnica. Me daba mucha pena no poder mostrarles esta idea. Y ahora sí les mando un abrazo bien fuerte y nos vemos próximamente muy prontito. Chau, chau.